y debido a eso también lo denominaban válvula electrónica, ¿verdad? Vamos a ver cómo sucede eso. Tenemos que analizar su funcionamiento. Entonces, vamos a analizar su funcionamiento en diferentes situaciones. Una primera situación, habíamos indicado que es la situación sin polarización, que significa no adicionarle ningún componente extra. Simplemente vemos cómo se comporta el diodo. El primer caso sería sin polarización. Segundo caso, vamos a analizar una situación con polarización, donde ya vamos a poder adicionar componentes externos. Y dentro de este caso vamos a ver el caso de polarización directa. Y el caso de polarización inversa. Ya. Veamos el primer caso. El primer caso es sin polarización, es decir, simplemente el componente solo. Entonces, para esto vamos a dibujar la estructura interna del componente. Acá es un material tipo P y habíamos usado la representación, unos puntos negros que nos indica el exceso de huecos que tiene este material después de haber sido dopado. Y acá tenemos el material tipo N que tiene exceso de electrones, ¿no? También después de haber sido dopado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este primer material, sabemos que es el material tipo P y este es el material tipo N. ¿Ya? Entonces, por la proximidad entre material tipo P y material tipo N, en la parte más cercana se recombinan, ¿no?, electrones y huecos y se forma una pequeña barrera. Esta barrera se conoce con el nombre de barrera de potencial. Como no hay energía extra que ayude a que siga existiendo esta recombinación, pues ahí nomás se queda. Simplemente por la cercanía se recombina y no sucede nada más. Barrera de potencial. Esta barrera de potencial, si el diodo es fabricado de silicio, vale 0.7 voltios. Si el diodo es fabricado de germanio, vale 0.3 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos que los electrones se muevan y pasen y se cree el flujo, tenemos que vencer esta barrera. Y para vencer esta barrera, pues necesitamos componentes adicionales. En este primer caso, sin polarización, no tenemos esos componentes, por lo tanto, el diodo en esta situación no nos sirve, ¿ya? Es decir, no hay corrientes y básicamente el diodo no es útil en esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero sacarle provecho a este componente, sí o sí tengo que polarizar. Es decir, tengo que adicionar componentes extras al diodo si quiero sacarle algún provecho y que funcione. ¿De acuerdo? Entonces, en una situación sin polarización, el diodo podría servir de adorno, básicamente, porque no llega a ser nada. ¿Ya? Nos veamos el primer caso de polarización. Pues vamos a polarizar y además vamos a trabajar con polarización directa. Entonces, en esta situación voy a agarrar yo el componente rápidamente representamos
la simbología que habíamos planteado, el material tipo P, el material tipo N, etcétera. Y la pequeña barrera de potencial, ¿no? Que ya está definido por el simple hecho de juntar esos dos tipos de materiales. Ya. Ahora le voy a adicionar yo una batería externa. Entonces, como estoy adicionando una batería externa, ya estoy polarizando. De un voltaje literal, ¿no? La letra B. Entonces, si yo conecto el terminal positivo de la batería hacia el ánodo y el terminal negativo de la batería hacia el cátodo, estamos hablando de una situación de polarización directa. Usando la simbología, simplemente tendríamos esto, ¿no? Tengo el diodo y acá estaría conectada la batería de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, veamos qué sucede. Cuando tú conectas una batería externa, la terminal negativa de la batería inyecta electrones al circuito. En este caso, por acá empieza a inundar de electrones al circuito. Y el terminal positivo es como si inundase huecos al circuito. Entonces, dependiendo del valor, etcétera, esta inyección de electrones va a ser mayor o menor, ¿de acuerdo? La idea es que acá vamos a tener una situación de cargas iguales. Las cargas iguales se repelen, ¿no? Entonces estos electrones lo que van a hacer es empujar a los electrones del material tipo N y dependiendo del valor que apliquemos en la batería van a poder vencer o no la barrera de potencial. ¿Ya? Como les decía hace un momento, si el diodo está fabricado de silicio, la barrera de potencial es de 0,7 voltios. Si el diodo es fabricado de germanio, la barrera de potencial es de 0,3 voltios. ¿Ya? Nos vamos a imaginar para poder entender esta barrera de potencial como un pequeño muro de cierta altura. Si es de silicio, el muro va a ser más alto. Necesitamos más energía para poder vencer y saltar o brincar este muro y poder pasar al otro lado. Si el diodo es de germanio, pues el muro es un poco más bajo y es más fácil de brincar. ¿De acuerdo? Entonces, estos electrones con esto se van a repeler y los van a obligar a brincar, ¿no? A este lado. Eso es lo que va a suceder. Y los huecos se van a empezar a mover, ¿no? O va a dar el fenómeno como que se estuviesen moviendo. Entonces voy a tener movimiento de electrones en un sentido y movimiento de huecos en el otro sentido. Entonces podemos decir que sí va a existir corriente eléctrica y la corriente eléctrica va a tomar el sentido convencional, no el sentido real. Y el sentido convencional es el sentido que tienen los huecos. Es decir, si yo hago un resumen de hacia dónde va a estar la corriente, podría ser una flecha así. Y acá usar la letra I, ¿no? De corriente. Entonces, en este caso, sí va a existir corriente eléctrica. Pero hay que aclarar que una vez vencido la barrera de potencial, ¿no?
para que haya corriente en el diodo, tiene que estar polarizado directamente y el voltaje aplicado tiene que ser mayor o igual, si es de silicio, mayor o igual a 0,7. Si es de germanio, mayor o igual a 0,3. Dicho de manera general, polarizar directamente y vencer el voltaje umbral, ¿no? Dependiendo del material del diodo. Segundo caso, vamos a polarizar inversamente. Entonces agarramos el diodo. Y vamos a conectar la batería, pero al revés. De manera que el terminal negativo de la batería llegue al ánodo del diodo y la terminal positiva llegue al cátodo. Entonces, si conectamos de esa forma, estamos hablando de una situación de polarización inversa. Ya. Entonces la situación inicial o el punto de partida es la barrera de potencial, ¿no? Que existe por el simple hecho de unir los dos materiales. Ahora, en este caso, también vamos a usar la simbología para poder luego sacar una conclusión y ver si existe corrientes, ¿no? Entonces estaría conectado de esta forma, ¿no? El negativo de la batería al ánodo del diodo y el positivo de la batería al cátodo, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que el terminal negativo inyecta electrones, ¿no? Al circuito. Y el terminal positivo, como si inundase de huecos al circuito. Entonces aquí vamos a observar que cargas distintas se atraen, ¿no? Entonces los electrones van a ser atraídos por los huecos y estos huecos van a ser atraídos por los electrones. Entonces la barrera de potencial, en vez de ser superada y reducirse, se va a hacer más grande. El ancho de la barrera de potencial va a depender del voltaje que estemos aplicando. Digamos, ahorita estoy aplicando una variable literal B1. Y si luego aplico una variable literal B2, pero que es más grande que B1, obviamente la barrera de potencial de B2 va a ser más ancha. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, no hay corrientes. Si aquí queremos representar, vamos a poner una X, ¿no? Que no hay corrientes. Y además vamos a registrar eso. Entonces podemos ver que el diodo solamente va a permitir el paso de la corriente en un solo sentido, cuando el diodo está polarizado directamente y además se logre vencer la barrera de potencial. Y cuando está polarizado inversamente, pues no va a haber corrientes, no va a circular la corriente. Entonces, con eso un poco reforzamos lo que habíamos definido de la principal característica del diodo y además podemos ver que realmente sí se comporta como una válvula electrónica. ¿De acuerdo? Ahora, para poder trabajar con diodos en un circuito, primero tenemos que definir el estado del diodo. Tenemos básicamente dos estados. Un estado que es el estado prendido o on, usando los términos en inglés, y el estado apagado o off, ¿no? Que son términos bastante conocidos. ¿Cuándo vamos a decir que el diodo está prendido? Cuando está permitiendo el paso de la corriente, ¿no? Si un circuito
el diodo permite el paso de la corriente, quiere decir que está en un estado prendido, ¿ya? Y cuando no permite el paso de la corriente, pues está en un estado apagado, ¿de acuerdo? Ya, entonces de esa manera vamos a hacer referencia a cómo está trabajando el diodo. Ahora, para poder trabajar con el diodo y poder hacer algunos problemas, necesitamos conocer su curva característica. Entonces, ¿cómo obtenemos las curvas características? Vamos a agarrar un componente bastante fácil, que es la resistencia. Para ver más o menos cómo han seguido el procedimiento o el proceso para poder hallar su curva característica. Entonces, lo primero que hacen es agarran el componente, ¿no?, del cual quieren determinar su curva característica. Como es un componente nuevo, en laboratorio van a obtener la curva característica y luego la van a modelar a través de una ecuación, y ya con esa ecuación pues se puede empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Digamos, la resistencia, la primera vez que lo empezó a manipular y estaban buscando su curva característica. Primero, lo polarizan directamente a la resistencia. Aunque en la resistencia eso es indistinto, ¿no? Pero lo polarizan directamente y agarran un voltímetro y un amperímetro y van a ir registrando datos, ¿no? Van a ir formando una tabla. Entonces, lo polarizan directamente, van dando diferentes valores y van registrando, ¿no?, voltaje, corriente. N datos, ¿no?, los datos que ellos consideran necesarios. Luego lo que se va a hacer es polarizar inversamente. Y lo mismo, ¿no?, se va a seguir tomando datos. Voltaje y corriente, ¿no? Y se puede ir aumentando o teniendo otra tabla, ¿no? La idea es que primero se arman los circuitos, ya sea de polarización directa o polarización inversa. Se toma medidas, con esas medidas se tiene datos. Y con esos datos se grafica, ¿no? Entonces lo que van a hacer ahora es graficar. Entonces, en el eje Y, corriente, y en el eje X, voltaje, ¿no? Y van a obtener una determinada curva, ¿no? En este caso, una recta de esta manera. Una vez que tienen esta recta, pues el siguiente paso es buscar una ecuación que pueda representar esto, ¿no? En el caso de la resistencia sería la ley de Ohm, ¿no? Voltaje igual a corriente por resistencia. Cuando ya voy a trabajar con resistencias en circuitos, puedo usar directamente la ecuación, ¿no? No voy a estar dibujando cada vez otra vez la curva, ¿no? No vale la pena, no tiene sentido. ¿Para qué hemos hecho esto? Para tener idea de cómo se obtiene una curva característica. Para el diodo han hecho lo mismo. Han agarrado el diodo, lo van a polarizar directamente, van a registrar datos, lo van a polarizar inversamente, van a registrar datos, van a dibujar los puntos y luego van a buscar una ecuación que modele esa curva, ¿no?, o esa gráfica. Y luego simplemente hay que trabajar con la ecuación, ¿de acuerdo? En el caso de la resistencia se puede ver que es un componente lineal, ¿no?, por la forma de la curva. Y en el caso del diodo habíamos indicado en la clase anterior que es un componente no lineal, ¿no? Entonces ya me puedo imaginar que su curva no va a ser una recta, ¿no?, va a ser otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces veamos la curva característica del diodo.
Entonces vamos a tener el eje Y, que sería la corriente, y luego el eje X, que sería el voltaje. Sería voltaje y el eje Y sería corriente. Entonces, después de hacer todo el procedimiento que hemos indicado, han obtenido la siguiente curva. Vamos a dibujar un poco mejor. Esta parte es exponencial, no es recta. Y en este lado no pasa por el eje X, hay una pequeña corriente y luego recién baja. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de la curva característica del diodo. Si comparamos con la resistencia, son bastante diferentes, ¿no? La resistencia es una línea recta y la curva característica del diodo, pues no es así, ¿no? Es un poco una curva no tan agradable a la vista. Vamos viendo cómo va a ir trabajando y cómo vamos a ir interpretando. Tenemos que saber interpretar esta curva. En el primer cuadrante, acá yo puedo ver que el voltaje que voy a aplicar al diodo va a ser un voltaje positivo. Entonces podríamos decir de que en este sector, el diodo va a estar polarizado directamente. No importa el valor que va a tener el voltaje, pero va a estar polarizado directamente. ¿De acuerdo? Esto se puede ver. Ahora, puedo ver que acá hay como un límite, donde acá estaría el voltaje umbral, ¿ya? El V sub T. El voltaje umbral va a depender del material, ¿no? Si es silicio, V sub T es igual a 0,7. Si es germanio, V sub T es igual a 0,3. Entonces puedo ver que va a existir corriente siempre y cuando esté polarizado directamente el diodo y se supere el voltaje umbral, ¿no? Y recién va a existir la corriente. Digamos un determinado circuito, cualquiera, podría estar trabajando en esta zona con un IX y según la curva le correspondería un BX, ¿no? Sería su punto de trabajo o su punto de operación en ese momento de ese circuito. Ahora, si modificamos alguna de las variables, obviamente ese punto de trabajo va a cambiar, ¿no? Podría tener otro circuito que su punto de trabajo esté acá, entonces marco 1, y yo voy a tener una corriente I sub Y, y el voltaje se va a ver, según la curva, que va a aumentar un poquito, ¿no? V sub Y. Eso es debido a la curva exponencial, ¿no? El voltaje casi no aumenta, pero sí la corriente. Eso es por la curva. Si digamos en la resistencia, en un determinado circuito, tengo este punto de operación y X de X, ¿no? Y se modifica casi en la misma proporción, es el cambio, ¿no? De corriente y voltaje. Puede aumentar o puede reducir. En cambio, en el diodo se ve de que más se va a notar la variación de la corriente que del voltaje. El voltaje casi no cambia mucho, ¿de acuerdo? Ahora, un diodo va a poder soportar una corriente máxima. Y obviamente a eso va a estar asociado un voltaje máximo.
Y obviamente vamos a hablar de una potencia del diodo máxima. Entonces yo no puedo superar esos valores, porque si no, el diodo va a empezar a calentar y luego se va a quemar, ¿no? Se va a dañar o va a reventar, ¿no? Físicamente, si es que lo tengo armado en un circuito. Y va a hacer un pequeño ruido, ¿no? Como una pequeña mínima explosión, pero se va a dañar físicamente. Eso en el primer cuadrante es lo que puedo observar. Entonces, estoy hablando de una zona de polarización directa. Una vez que supere el voltaje umbral, voy a empezar a registrar corriente y dependiendo del circuito podría estar en diferentes puntos de trabajo y voy a tener límites, ¿no? Según el código del diodo. Cuando compramos un componente electrónico tiene asociado un número, ¿no? O un código. Entonces, según ese código va a tener una potencia máxima, ¿no? Que va a soportar el diodo, etc. ¿De acuerdo? Eso en el primer cuadrante. Y el voltaje umbral depende del material con el cual está fabricado. Si es silicio, repetimos, 0,7 voltios. Si es germanio, 0,3 voltios, ¿no? Eso en esta zona de polarización directa. A este otro lado puedo observar que el diodo va a estar polarizado inversamente. Es decir, no importa el valor, pero le va a llegar el voltaje con esta polaridad, menos más. ¿Ya? Entonces hace un momento dijimos de que en polarización inversa no existe corriente. Acá se puede ver que va a existir una corriente mínima. Esto, ojo, digamos, está en miliamperes y esta parte estaríamos hablando de microamperes. Es una corriente tan pequeña que se lo llega a despreciar, ¿no? Pero se puede ver que acá hay una pequeña corriente, ¿no? Esa corriente se denomina I sub S, es la corriente de saturación inversa, ¿de acuerdo? Que por ser tan pequeña se lo llega a despreciar. Por eso es que hace un momento, cuando hicimos el análisis, dijimos directamente que no hay corriente, ¿de acuerdo? Ahora, también puedo observar otro fenómeno de que a medida que voy aplicando cierto voltaje en sentido inverso, cuando llegamos a un punto acá, aquí más o menos, que sería el PIB o la tensión de ruptura, o sea, la tensión de ruptura es esto, la corriente va a aumentar bruscamente. ¿Ya? Se puede ver eso en la curva. Y si el diodo es un diodo normal, pues el diodo se va a quemar. Si el diodo es un diodo Zener, que es un grupo de diodos especiales que trabaja en esta zona, pues el diodo va a comenzar a trabajar. Esto lo vamos a ver después, ¿no? Pero esta sería la zona de ruptura o la zona Zener. Entonces hay que tener cuidado que en sentido inverso no le puedes aplicar cualquier valor de voltaje. Digamos, este voltaje vale 30 voltios, este PIB. Quiere decir que ese diodo yo le puedo aplicar en sentido inverso 10 voltios, no va a pasar nada. Le puedo aplicar 20 voltios, tampoco va a pasar nada. Le aplico 50 voltios y se va a quemar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su tensión de ruptura era 30 y yo he superado al aplicarle en sentido inverso. Obviamente va a empezar a calentar y también se va a dañar. ¿De acuerdo? Tensión de zona de ruptura o también se denomina zona C. En esta zona los únicos diodos que no se dañan son los diodos C. Después los otros diodos se queman, entonces hay que evitar llegar a esta zona de ruptura. ¿De acuerdo? El PIB significa voltaje pico inverso.
interpretamos este dato? Es el voltaje máximo que yo puedo aplicar en polarización inversa antes de que el diodo se dañe o se queme. ¿De acuerdo? Entonces, un circuito, cuando ustedes van a armar un circuito, también tienen que averiguar cuál va a ser el valor del voltaje máximo que se le va a aplicar en sentido inverso. Digamos, yo me armo un circuito con un diodo y veo que en sentido inverso le va a llegar 40 voltios, lo máximo en ese circuito. Entonces, si yo quiero armar ese circuito, voy a ir al mercado y me voy a comprar un diodo con un PIB mayor o igual a 40. Si me compro un diodo con un PIB de 60, está perfecto, no se va a quemar porque en ese circuito que voy a armar máximo le va a llegar 40 en sentido inverso. Pero si me compro un diodo con un PIB de 20, lo armo, lo energizo y se va a quemar. ¿Por qué? Porque en ese circuito le va a llegar un voltaje en sentido inverso de 40 y el diodo que me he comprado solo soporta 20. ¿De acuerdo? Entonces también tienen que considerar ese detalle. Ahora, como en el caso de la resistencia, esta curva no vamos a estar dibujando cada vez, ¿no? A ver dónde está la corriente, dónde está el voltaje y estar dibujando. Entonces han buscado una ecuación que modele este comportamiento. Y luego se olvidan de la curva y simplemente se va utilizando la ecuación para poder realizar el análisis. La ecuación característica del diodo o la ecuación que modela esta curva es la siguiente. ID, que va a ser referencia a la corriente del diodo, va a ser igual a la corriente de saturación inversa exponencial Q por BD sobre MKT menos 1. Ahorita explicamos las variables. ¿Ya? Esta es la ecuación característica del diodo, ¿no? Que representa la curva característica del diodo. Entonces se puede ver que no es una ecuación agradable, ¿no? Si comparamos con el de la resistencia, que era esto. Prefiero trabajar con resistencias, ¿no? Porque es más fácil. Hasta es más agradable a la vista poder ver esta ecuación que ver esta otra, ¿no? Si yo tengo circuitos con diodos, tengo que empezar a usar esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces ya me puedo imaginar que el análisis parece que va a ser un poco complejo, ¿no? Por la ecuación. Pero a ver, vayamos viendo paso a paso. Ya vamos a ir explicando de manera rápida las variables. I sub D va a ser referencia a la corriente del diodo. B sub D va a ser referencia al voltaje del diodo. Y sub S habíamos indicado que es la corriente de saturación en inversa. Q es la magnitud de la carga del electrón, que vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Es una constante básicamente, ¿no? Es la magnitud de la carga del electrón. Luego la K en cursiva es la constante de Boltzmann, que en alguna materia han debido mencionarles o han debido ver tal vez, que vale 1.38 por 10 a la menos 23
joules sobre grados Kelvin. También es otra constante. T hace referencia a la temperatura absoluta en grados Kelvin. Entonces, si tengo el dato en grados centígrados, digamos, me dicen, tengo un circuito con un diodo que está trabajando a temperatura ambiente, digamos, ¿no? Temperatura ambiente podemos estimar en nuestro departamento, digamos, entre 20, no sé, 21 grados centígrados, por ejemplo. Pero si yo quiero utilizar esta ecuación y acá en la variable t tengo que convertirlo a grados Kelvin. No se olviden de sumarle 273, ¿no? Eso como un recordatorio, ¿no? Para que manejen bien las variables. Y por último nos faltaría esta letra M minúscula. Esta letra M minúscula es una constante empírica que puede tomar dos posibles valores, M1 o M2, ¿ya? Entonces, normalmente cuando el diodo está trabajando, si vemos la curva, vamos a estar por encima del punto de inflexión. Entonces, cuando estamos en esa situación, utilizamos el valor de la constante empírica como 1. Y ahí en todos los casos, cuando el diodo está operando o está en su estado prendido, vamos a estar en esta situación. Por lo tanto, podemos usar en todos los casos que vayamos a necesitar la ecuación el valor de m como 1. ¿De acuerdo? El valor de m como 2 es cuando estamos debajo del punto de inflexión, es decir, el diodo estaría apagado. Y representando el circuito, pues el diodo va a estar abierto. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces acá, a ojo cerrado, m siempre 1. ¿Ya? La carga del electrón o la magnitud de ese valor, 1.6 por 10 a la menos 19, etcétera, la constante de Boltzmann y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces es una ecuación que tiene nomás varias variables y que parece que no va a ser tan fácil poder trabajar con diodos, ¿no? A ver, veamos nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo y a ver cómo nos va, ¿no? Ya tenemos la suficiente teoría, podríamos decir, para poder hacer nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer un circuito bastante sencillo. Entonces, tengo un circuito que tiene un diodo. No sé qué tipo de diodo es decir, en el sentido de que si es de germanio o es de silicio. Se ha armado este pequeño circuito. Y un diodo X, ¿no? O Y, código. Entonces me piden hallar lo siguiente. Me piden hallar esta variable, B sub D. Ojo, esto de las variables no está polarizando al diodo. Esto es cómo conectas el voltímetro. Digamos, cuando me lo dibujan de esta manera, me están diciendo una vez que el circuito esté funcionando, tú vas a agarrar el voltímetro y el cable rojo, ¿no? Que hace referencia a positivo, lo vas a conectar al ánodo. Y el cable negro lo vas a conectar al cátodo. Y te va a dar una lectura, ¿no? Digamos que te dé 2 voltios, como ejemplo. Ahora, si yo invierto estas puntas, es como que me estuviesen pidiendo esta variable al revés. Entonces, obviamente ahí va a aparecer un menos, ¿no? A lo que quiero llegar es que la disposición de las variables, cómo vas a conectar el instrumento, no polariza el circuito, simplemente ve de una manera la variable que se está analizando. El que va a polarizar al circuito en este caso es esta batería, y tienen que ver cómo lo va a polarizar, ¿no? Que puede coincidir con la forma con que estás viendo esta variable o no.
pero muchos se confunden, ¿no? Ven esta variable más menos BD y piensan que también ya está imponiendo cómo se va a polarizar. No, no es así. El que polariza son las baterías o fuentes de tensión del circuito. Y ahora, ¿cómo ves las variables? Eso ya es parte de cómo te plantean el problema, ¿no? Y vamos a hallar también la corriente. Nos piden hallar voltaje del diodo y corriente del diodo. Nos dan algunos datos adicionales. Por ejemplo, temperatura 27 grados centígrados, corriente de saturación inversa 1.2 por 10 a la menos 11 amperes. Y nada más. Con esos datos debemos hallar voltaje del diodo y corriente del diodo. A ver, ¿cómo harían este primer problema? A ver, intenten. ¿Ya? Y vamos a ver la dificultad que trae trabajar con diodos utilizando su ecuación de funcionamiento. Vamos a ver si es fácil, es complicado o qué es lo que pasa. A ver, intentemos. ¿Ya? A ver, vayan trabajando. ¿Cómo harían? Ya, les voy a dar algunos tips para los que no están pudiendo comenzar. Como es diodo, obviamente vamos a usar la ecuación característica, ¿no? Y vamos a ver cuántas variables desconocemos. Y según eso vamos a ir planteando otras ecuaciones para formar un sistema. Lo primero que vamos a plantear es la ecuación que acabamos de ver. La constante empírica directamente lo vamos a utilizar como 1. Esta sería mi primera ecuación. Ahora veré qué variables conozco y cuáles desconocemos. Corriente del diodo, aún no conocemos. Corriente de saturación inversa, sí tengo como dato. La magnitud de la carga del electrón también es constante, lo disponemos. Voltaje del diodo, todavía no lo conozco. Constante de Boltzmann, lo tengo. Y la temperatura absoluta en grados Kelvin, me han dado el dato en grados centígrados. Le voy a sumar 273 y dispongo. Es decir, de toda esta ecuación tengo dos incógnitas, ¿no? Entonces, para poder resolver estas variables, necesito sí o sí otra ecuación más. Tengo que formar un sistema. Entonces voy a buscar otra ecuación
que maneje las mismas variables y con eso formar un sistema y poder resolver, ¿no? Y la otra ecuación pues va a ser la ecuación de la malla, ¿no? Entonces puedo ver que puedo plantear la siguiente ecuación. -1 más voltaje del diodo más 4 por corriente del diodo igual a 0, ¿no? Entonces en esta otra ecuación, que es mi ecuación número 2, puedo ver que tengo las mismas incógnitas. Entonces ahora tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, ¿se puede resolver? Sí. ¿Qué puedo usar? Puedo usar los métodos tradicionales de sustitución, reducción, igualación, etc. ¿De acuerdo? Y lo que quedaría simplemente es resolver el sistema y hallar las variables, ¿no? Este primer ejemplo, por favor, no usen la calculadora, ¿ya? Para que veamos qué tan fácil es resolver este sistema. Háganlo a mano, solo por ser el primer problema. Luego pueden usar las calculadoras que tengan, ¿de acuerdo? Pero por ser el primer problema, les pido por favor que lo hagan de manera manual, para que veamos y puedan vivir la experiencia de la complejidad que nos trae, o de repente no, pero háganlo a mano esta vez, ¿ya? Entonces, resuelvan el sistema y me dicen cómo les va. A ver, vayan resolviendo, por favor. Ya van a intentar resolver ya este problema. Como les dije, intenten de manera manual. Si todo va como está previsto, no es que ustedes no puedan hacer, pero no van a poder resolver. ¿Ya? Van a llegar a un punto en que van a llenar media hoja, una hoja, tal vez dos, y se van a truncar, no van a ni atrás ni adelante. ¿De acuerdo? No es porque no sean capaces o no tengan las habilidades, es por el tipo de sistema que se ha formado. ¿De acuerdo? Pero intenten hacer y lleguen a esa experiencia, al punto en el cual se van a truncar. Obviamente haciendo de manera manual, ¿no? Si tú agarras y lo metes a esas supercalculadoras que ahora tiene, te va a botar las raíces en 2 segundos, ¿no? Pero la idea no es esa de este primer ejercicio. La idea es que vivamos en carne propia esa dificultad. Que, repito, no es porque no podamos, sino es por el tipo de sistema que se forma. Entonces, ¿cómo vamos a resolver?
vamos a recurrir a otros métodos. ¿Se puede resolver? Sí, pero no es fácil, ¿de acuerdo? Entonces imagínense, tenemos un circuito tan sencillo, de una sola malla con un solo diodo, y se ha vuelto tan complejo. Entonces esto multiplicaremos por, digamos, voy a tener un circuito con 2 diodos, 3, 4, 5. Entonces ya me puedo imaginar lo que me espera, ¿no? En esta materia, ¿qué voy a hacer? Entonces todo esto ya lo han vivido las personas que han estudiado estos componentes antes que nosotros. Y para poder solucionar esto han planteado otros métodos para poder resolver. Estos métodos se los conoce como aproximaciones del diodo o aproximaciones del comportamiento del diodo. Entonces nos plantean alternativas para poder trabajar de una manera más fácil y también no estar alejado de los resultados reales. Obviamente va a haber una pequeña variación, pero esas variaciones son consideradas aceptables. Por eso esos métodos han sido validados y están en las bibliografías que les he mencionado y se utilizan actualmente. ¿De acuerdo? Pero traten de vivir esa experiencia. Ya hagan, no sé, una media hora, aunque sea dedíquenle, tampoco estén todo el día, ¿no? Ahí haciendo, intentando. Se truncan o llenan más de una hoja, pues ya, no va por ese lado. No es como cuando en el examen empiezo a resolver, lleno media hoja, no hay respuestas, lleno una hoja y digo, algo anda mal, ¿no? O he elegido el camino tal vez que no es correcto y debo buscar otra alternativa. Si no, me voy a quedar todo el examen haciendo esto y no voy a terminar. Y las otras preguntas, pues ni las voy a ver, ¿no? Y me voy a aplazar, ¿no? Algo así, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna inquietud que dicen. Ya, yo les debería de mi lado el material que vimos la clase anterior, que se los voy a enviar ahora, o sea, en el transcurso del día. No se los envié ayer porque faltaba una parte y quiero incluir esa parte más. Entonces ahí va a estar todo para que ustedes lo tengan, ¿no? Para que lo revisen, etc. ¿Ya?